Una breve explicación: SEO es la optimización para motores de búsqueda, es para posicionarse orgánicamente, es decir, sin pagarle anuncios a Google, para aparecer en los primeros resultados de búsqueda o aparecer en búsquedas relacionadas. Eso es SEO, optimización para motores de búsqueda. No se le hace un pago directamente a Google. SEM, que es un término que vas a escuchar mucho en el siguiente video, es pauta directamente en Google. Y me va a referir directamente a Google, no pauta en redes sociales, nada de eso, sino en Google. Pauta hecha para que Google muestre tu anuncio tanto en Red Display, en diferentes sitios web, como en resultados de búsqueda directamente. Entonces es una comparativa entre SEO, posicionamiento orgánico, y SEM, posicionamiento pago. Hola, hoy vamos a revisar algo interesantísimo. Lo que estuve trabajando, tomando los datos del último año, algunos datos del 2018 y del 2019, y revisando el resultado de algunas estrategias SEO versus algunas estrategias SEM y una comparativa. Son empresas con las que he trabajado directamente. Es decir, quería compartir este dato porque no son datos así generales o globales de toda Colombia, pero es el dato de lo que, digamos, como de lo que hemos obtenido en la agencia, o sea, de lo que he tenido tanto en trabajo como agencia como trabajo como independiente. Y me parece que es un dato más real para mí, que lo he visto y lo he vivido, que un dato de sacado de 500 o de 1000 empresas. ¿En qué trabajan estas empresas? Son retail, son B2B, son empresas de servicios, son e-commerce, son software as a service e incluso son agencias. Entonces, para tener en cuenta, no puedo decir exactamente las empresas para, pues, por proteger su identidad y para evitar ataques nocivos contra ellas, porque ya me ha pasado que comparto una web en la cual estoy trabajando en SEO y de repente empiezan a aparecer enlaces perjudiciales para la empresa, entonces uno dice como que mejor no lo hago o no lo vuelvo a hacer. Entonces, este es el promedio de todos los clientes, este es el promedio de impresiones obtenidas por SEO, promedio de clics obtenidos por SEO, promedio CTR obtenido en SEO, costo por clic, este es importante en SEO, porque en SEO no podemos hablar de un costo por clic como tal, porque acá para calcularlo lo que incluí fue el servicio, el valor de mis servicios, el valor de la generación de contenido, del blog, de lo que se genera, e incluso el valor de la generación de video, porque pues también estamos trabajando el SEO, digamos, completo. Aquí que incluí SEO de búsqueda, SEO web, SEO local, e incluí algo de SEO en YouTube, que es como lo más reciente que hemos añadido, pero pues lo incluí. Entonces es como lo que viene acá. Impresiones SEM, este es fácil de sacar, lo sacamos de AdWords, clips obtenidos con SEM, CTR promedio para los clientes obtenidos por SEM mes a mes en el 2019, CPC SEM es el costo por clic promedio. Aquí tenemos unos picos enormes y luego aquí. Y luego así vamos a mirar las gráficas que pues son los más interesantes. Las impresiones SEO entre las impresiones SEM. En SEO se puede obtener muchísimas y más impresiones que en SEM. Hay que tener presente que el SEM depende mucho de la capacidad o del presupuesto de la persona o de la empresa. Si le quieren tener más impresiones o quieren tener más clics, teniendo claro el CPC, solo es invertir más dinero. La cuestión es esa cantidad de dinero que hay que invertir. La mayoría de campañas fueron enfocadas en clics o en conversión. Casi no hice campañas de alcance o de difusión, entonces al no hacerlas, pues no tengo tantas impresiones. Entonces aquí tenemos las impresiones SEO versus SEM. La línea azul son las impresiones SEO. Algo interesante es que pues acá tenemos que arrancamos cerca de 712.000 impresiones. En promedio mis clientes, tengo un cliente que tiene como 2 millones, 3, 4 millones de impresiones al mes y otro que tiene muchas menos, pero es el promedio. Al final hay un aumento, ¿sí? Va a tener un aumento. Algo en SEO interesante es que como lo trabajamos mes a mes y continuamente, pues noté que tiene un crecimiento con respecto al SEM. Entonces, por ejemplo, acá, impresiones SEM. Mientras tuvimos inversión, aquí en mayo y en junio, varios de mis clientes no invirtieron, o el que más estaba invirtiendo no invirtió. Entonces bajó el promedio de impresiones y volvió a subir sobre diciembre. En clics en SEO, arrancamos con un promedio de 10.000 y cerramos casi con un promedio de 14.000 clics. Los clics en SEM, casi al mismo tiempo que bajó la inversión, bajaron los clics, que digamos que esa es la cuestión con el tema del SEM, pero pues mantuvo también un alza. Si ignoramos esta parte, tuvimos un alza. El CTR o la intención de clics del SEO versus el SEM
El CTR es el número de veces, el ratio, entre el número de veces que se vio la URL y el número de veces que le hicieron clic. ¿Listo? Para tenerlo muy claro. Aquí vemos que en SEO igual arrancamos con un promedio de un CTR de 1,37 y cerramos con un promedio de 1,94. Y en SEM, algo interesante que es que a medida que invertimos, aquí hubieron menos impresiones, hubieron clics, el CTR se disparó en el mes que menos invertimos, que fue en mayo, y luego pues se normalizó, igual arrancamos en 1,37 y cerramos con un CTR de 2,6 en anuncios. E igual, incluyó muchas industrias, el CTR en algunas campañas fue más alto, 10-20%, pero este es el promedio. Costo por clic, acá lo separé porque son costos muy variados. Arrancando el año, el costo por clic promedio de los clientes por clic en SEO, pagando todos los servicios, fue 0,07 dólares, todos los precios están en dólares, y terminamos con un costo por clic promedio de 0, más o menos de 0,5 en promedios por clic en SEO. Y por clic en SEM, este es un comportamiento interesante. Al principio de año arrancamos con varias campañas fuertes con varios clientes y es algo que me pasa siempre. Siempre que arrancamos con un nuevo cliente, el CPC en SEM es más alto y a medida que vamos optimizando va a disminuir. Entonces arrancamos con un CPC de 2 dólares, en algunas campañas llegamos a pagar un CPC grandísimo de 40, 50 dólares dependiendo de la campaña. Y tuvimos un CPC, pues acá tuvimos un CPC de 13 dólares y cerramos con un CPC de 0,82, casi igualando el costo por clic que obtuvimos para SEO. Entonces, algo interesante acá es que, bueno, el SEO es progresivo, es muy difícil. ¿Qué se puede hacer? O bueno, la mayor diferencia entre SEO y en SEO no me puede, digamos, no se puede decir o no se le puede pedir a una agencia que te dé X cantidad de clics. Por ejemplo, el costo por clic está en 0,7, acá arrancando enero. Yo no le puedo decir, listo, te pago mucho más, por ejemplo, acá, digamos, por ejemplo, igual el costo por clic por el número de clics. Entonces se pagaron en promedio como 800 dólares, ¿eh? 800 dólares exactos. Entonces, los 800 dólares, yo no le puedo decir a la agencia, te voy a pagar 1.600 dólares para que me des el doble de clics. No, no se puede porque el proceso es progresivo, por eso va disminuyendo. El servicio siempre tiene como un valor promedio igual y los clics van avanzando. Mientras que, por ejemplo, en el tema de anuncios, digamos que 5.000 dólares se gastaron en anuncios. Entonces yo acá sí le puedo decir, bueno, quiero duplicar la inversión, pero debo tener presente el costo por clic y con eso, duplicando la inversión en anuncios, sí puedo duplicar el número de clics, pues dependiendo del nicho y si el nicho da lo suficiente, dependiendo de la inversión, pero pues 5.000 no es mucho. Entonces, en SEM yo sí puedo decir, voy a pagar 1.000, 2.000, 3.000 dólares más para tener más clics. En SEO no es posible. En SEO es un trabajo progresivo, mientras que SEM, si se invierte más, se reciben más, si se invierte menos, se reciben menos. La conversión fue muy variada. Incluso tuve clientes que en SEM no convirtieron y otros que convirtieron muchísimo en SEM. Tengo clientes que en SEO no convirtieron y otros que convierten muy bien en SEO. Eso depende mucho del nicho y también de la página, de la estructura, del embudo de conversión, de la optimización. Hay muchos factores relevantes en tema de conversión, o sea, eso es otro tema aparte. Pero aquí quería cerrar esta parte de los datos de SEO versus SEM en el año 2019 dentro de nuestra agencia. Muchas gracias y cualquier cosa me dejan en los comentarios las preguntas e inquietudes que tengan al respecto.